tenemos una exposición el día de hoy. ¿Cuál es? Nosotros de troquelado. El troquelado. El troquelado es un proceso muy usado, muy socorrido y que nos saca de muchos problemas. Vamos a ver qué es lo que nos presentan sus compañeros el día de hoy. Yo espero que tengan videos que nos ilustren la importancia de este proceso. Otra cosa, ¿quién sigue después de troquelado? Seguimos nosotros, profesor, soldadura. Soldadura. Son los que querían, son los que querían que exponer el día de hoy también, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, pues los dos son muy importantes y sí, sí, no conviene. Mejor la próxima semana creo que van a ir a la escuela. Creo que van a ir a la escuela, aunque ahorita la escuela es un problema porque se inundó, creo que ya lo saben. Se inundó la escuela, los laboratorios están muy sucios, llenos de agua, no sé los salones realmente, pero si por alguna razón no van a ir la próxima semana presencial, me avisan para ver precisamente ir avanzando. A mí me faltan 2 semanas completas. Me faltan 2 semanas completas para exposiciones y clase, más aparte el examen. Entonces quiero ir ahorrando tiempo, por eso les decía que si no van a clase me avisen para poder hacer la exposición. De lo contrario, veríamos algo de procesos especiales de fundición. Principalmente fundición de precisión, porque vimos fundición a la arena y algunos otros tipos, pero fundición de precisión no lo vimos. Bueno, sus compañeros que van a exponer pueden hacerlo en el momento que gusten. ¿Ya se ve, profe? Sí, 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 sí. Bueno, somos el equipo número 8 y vamos a exponer lo que es la parte de troquelado. Mi equipo está conformado por González López Daniela, Jiménez Rodríguez Mauricio, Ramírez Claudio Oscar y su servidor, Uciño Juárez Oscar. Procesos de troquelado. El troquelado se define como un proceso mecánico de producción industrial que se utiliza para trabajar en frío utilizando una lámina metálica para fabricar completa o parcialmente piezas por medio de una herramienta llamada troquel. Esta está conformada por un punzón y una matriz y también son llamados macho y hembra respectivamente. Troquelar es un arte metal mecánico muy importante para la industria actualmente, ya que siempre se busca fabricar productos más eficientes, resistentes, de calidad y económicos que los obtenidos con cualquier otro proceso productivo como fundición, forja o mecanizado. Eh, el troquelado, ¿cómo se realiza o cómo es su proceso? Mediante una prensa, el troquel ejerce presión sobre el material, superando su límite elástico para transformarlo, ya sea para cortar, doblar o pasar de una lámina plana a una geometría tridimensional mediante un proceso de embutido. La base superior del troquel, donde está el punzón, se coloca en el ariete o martillo de la prensa y en la mesa de trabajo se sujeta el portamatriz o base inferior. En medio de ambas se ubica la lámina. El punzón penetra la matriz cuando baja
impulsado por la potencia que le proporciona la prensa y con un golpe sobre la lámina produce el corte, la deformación o la transformación de la lámina para la obtención de una pieza. Los procesos de troquelado. Los procesos de troquelado son continuos, repetitivos y se desarrollan a una velocidad de hasta cientos de golpes por minuto, siendo muy útil para la fabricación de productos en serie y a un costo considerablemente bajo respecto a otros métodos de manufactura. Dentro de este concepto se agrupan diferentes operaciones como el corte, punzonado, doblado, embutición y conformación. Unos ejemplos se observan en la figura de la izquierda. En todas las variantes del proceso, la precisión depende directamente de la exactitud y calidad del troquel, cuya forma y dimensiones coinciden con las piezas que se quieren obtener. Operación en los procesos de troquelado. Las operaciones en los procesos de troquelado son el corte, y como un paso previo al corte de un perfil se considera el punzonado, además del proceso de doblado y el embutido. El proceso de corte es utilizado para separar la pieza útil de la lámina mediante cizalladura con el punzón y la matriz. En el punzonado, el troquel genera agujeros con diferentes geometrías en la lámina. En el proceso de doblado, la herramienta, al aplicar fuerza sobre el material, supera su límite elástico generando la geometría deseada, que pueden ser desde simples pliegues en el material, así como geometrías más complejas. La operación de embutido se emplea para crear formas cóncavas. El objetivo es conseguir, mediante la presión ejercida por la prensa, que el troquel deforme plásticamente la lámina de acuerdo con la forma de la matriz que se utilice. El proceso de embutido se utiliza ampliamente en la industria para fabricar tapas, botellas de cerveza, refresco, botes de pintura, así como ollas y otros productos en forma de recipiente. Las fuerzas de corte. Las fuerzas presentes durante el proceso de separación representan un parámetro esencial para la prensa y el diseño del troquel. Los siguientes son factores que influencian en las fuerzas de corte, que son la resistencia del material al corte, medido en pascales, espesor del material, la longitud del borde de corte, el desgaste de la herramienta, la calidad de la superficie de la herramienta y la lubricación. Bueno, ahora yo les voy a platicar sobre los componentes del troquel. Y bueno, los componentes del troquel, como cualquier otra máquina, va a contener una serie de elementos constructivos y estos con una función específica para el cual se ha sido diseñado. Los componentes deben ser cuidadosamente diseñados para lograr el objetivo de producir piezas sin ningún defecto. Deben estar cuidadosamente diseñados dependiendo de la función que van a desempeñar, dependiendo del material o tipo de acero del que están hechos, dependiendo del tratamiento térmico por el cual fue procesado para mejorar las características mecánicas. Bueno, aquí se ve una imagen de lo que son las partes del troquel. Podemos encontrar lo que es vástago, postes guía, portapunzones, punzones, la tira metálica, la matriz. Y bueno, esto se divide en dos partes importantes. Lo que es la herramienta de troquel se divide en lo que es la parte superior, que va a ser la parte móvil. La parte móvil va a tener la misión de contener en su superficie todas las placas y elementos para soportar los punzones del troquel. Estos punzones pueden ser de cualquier tipo o tamaño, pero deben estar firmemente sujetos y guiados en el interior de dicha placa, impidiendo que puedan moverse o desprenderse. También aquí podemos encontrar lo que es el vástago, que va a ser el que va a inmovilizar y fijar durante todo el proceso del trabajo. Y pues nada más. Después tenemos la parte inferior, que esta va a ser la parte fija. En esta parte van a ir montados los componentes que van a ser parte de la matriz. Y también aquí va a estar va a estar fuertemente a la bancada de la prensa durante la fase de trabajo.
Aquí esto es importante porque en la base es donde van a recibir toda la función de apoyo y toda la absorción de esfuerzos. Van a recibir la fuerza transformada de la prensa a través del troquel, y en caso de tener que absorberlos la placa matriz, se va a correr el riesgo de fractura debido a su fragilidad. Y ahí se ve la imagen de lo que es la parte inferior. Bueno, tenemos el vástago. El vástago va a ser la varilla que va a formar parte de una pieza y que la va a unir solidariamente a otra de la misma máquina u órgano. Va a ser la parte, el componente que va a transformar, va a conducir el movimiento de la prensa hacia el troquel. Luego tenemos la parte, la fundamental, que son los punzones, que también van a ser conocidos como machos, como lo había comentado mi compañero, y tienen el objetivo de realizar el corte de lámina con la geometría deseada. Puede ser de cualquier tipo de geometría, pueden ser huecos, pueden ser largos, delgados, y hablamos normalmente de punzones y no de un solo punzón, porque normalmente las máquinas tienen más de uno, y pues pueden tener un sinfín de ellos, depende del proceso por el cual se requiera. En estos en especial se cuida con atención porque la fabricación de los punzones, porque puede ser perfectamente diseñados y maquinados, muy bien sujetos a la placa portapunzones, que sean acorde a la dimensión requerida y con excelentes acabados y con un adecuado tratamiento térmico. Luego tenemos lo que es la placa guía, que también es importante. Esta va a cumplir con dos funciones. La primera función es cuando desciende el punzón, y va a ser para mantener la lámina fija y para que no se mueva, y esto pues para que haga un corte pues perfecto. Alrededor de la placa vamos a encontrar un chaflán en su contorno, y en este contorno nos va a servir como un almacén de lubricante para que el punzón pueda entrar con facilidad. Y ahí se ve en la imagen cómo se ve un pequeño chaflán para que pueda pasar ahí el lubricante. La otra función que tiene es cuando ahora va de regreso el punzón, cuando va hacia arriba, porque también la chapa va a quedar adherida al punzón y pues no queremos que haya alguna rotura o pues, tengamos una pieza defectuosa. Entonces también es importante aquí. Después tenemos lo que es el sistema de guías, que va a ser el que va a unir las dos partes que indicamos hace rato, que es la parte superior y la parte inferior, y van a estar encargados de que esté montado pues la base, y para que esté en una posición adecuada y céntrica pues. El sistema puede ser de dos tipos. Uno es por rozamiento, que tiene que estar bien lubricado pues para no forzarlo, y el segundo va a ser de canastillas con una serie de elementos esféricos en el que las columnas están acompañadas por una guía lineal de cilindros con esferas en su superficie. Va a facilitar su desplazamiento, va a tener ventajas como el movimiento del sistema, porque va a ser muy ligero, va a haber pocos desgastes en sus rozamientos y necesita poca lubricación y mantenimiento. Por último tenemos lo que es la matriz, y la matriz y el punzón son los elementos que producen el corte. La matriz presenta la cavidad de la geometría de la pieza que queremos obtener y por la cual se va a introducir el punzón. Para diseñar la matriz se debe considerar varios parámetros, como el juego que va a haber entre el punzón y la matriz, para que no se atore el punzón dentro de la matriz, el maquinado de las aristas de corte y el ángulo de salida, que va a facilitar la extracción del material removido. Como se ve ahí en la imagen 1.15, que exactamente la matriz no es rectangular, sino es una especie de trapecio, para que pueda salir el objeto pueda salir con facilidad pues. Y por último, algunos otros componentes que ocupamos pues, para el troquel, que pueden ser como los sujetadores, tornillos, pernos de registro, sufrideras y pues muchos otros que forman parte del troquel, pero pues que no son tan esenciales en el uso. El troquelado de metales. En términos sencillos, el troquelado es un método para trabajar láminas metálicas en frío, en forma y tamaño predeterminados por
por medio de un troquel y una prensa. El troquel determina el tamaño y la forma de la pieza terminada y la prensa suministra la fuerza necesaria para efectuar el cambio. Cada troquel está específicamente construido para la operación que se va a efectuar y no es adecuado para otras operaciones. El troquel tiene dos mitades entre las cuales se coloca la lámina metálica. Cuando las mitades del troquel se juntan, se lleva a cabo la operación. Normalmente la mitad superior del troquel es el punzón, que es la parte más pequeña, y la mitad inferior es la matriz, que es la parte más grande. En la matriz se realizan unas aperturas por medio de varios métodos. La forma del punzón corresponde a la apertura de la matriz, pero ligeramente más pequeño, en una cantidad igual a la determinada por el juego entre matriz y punzón requerida. El tipo y espesor del material y la operación que se lleva a cabo establecen dicho juego. La prensa es usada para llevar a cabo estos cambios de forma que tiene una mesa estacionaria o platina sobre la cual se sujeta la matriz. Una corredera guiada o carro que sujeta el punzón se mueve hacia arriba y abajo perpendicularmente a la platina. El movimiento y la fuerza del carro son suministrados por un cigüeñal, un excéntrico o cualquier otro medio mecánico. También se pueden emplear prensas accionadas hidráulicamente. Las características y aplicaciones del troquelado de metales. La principal característica de las piezas troqueladas es que son unas cuantas excepciones del espesor de la pared, es esencialmente el mismo en cada pieza, y las piezas troqueladas terminadas son algunas veces bastante complicadas en forma, con muchos salientes como brazos, agujeros de varias formas, huecos con cavidades y secciones levantadas como se muestran en las imágenes. Los troquelados se llevan a cabo con espesores que varían desde 0.025 milímetros hasta los 9 milímetros de espesor, y el tamaño de las piezas troqueladas va desde las más pequeñas usadas en los relojes de pulsera hasta las más grandes, que serían los tableros empleados en camiones o aviones. También debemos ser conscientes que las rebabas que quedan en las piezas troqueladas debemos ser cuidadosos al diseñarlas para poder removerlas con facilidad o que no interfieran con las operaciones o el funcionamiento. Además tenemos el troquelado convencional. Las piezas troqueladas pueden maquinarse después del recortado o doblados y se requieren dimensiones más precisas de las que pueden producirse por el troquelado o cuando se requieren formas que no son factibles solamente por troquelado. Un ejemplo de esto es el escariado de los barrenos centrales de poleas o engranes troquelados, superficies rectificadas para darles plaguicidas y ranuras o áreas de alivio que requieren un cambio en el espesor de la pieza. El escariado es una operación de acabado de agujeros de gran precisión realizada con una herramienta multifilo, el cual nos ofrece un acabado superficial excelente, agujeros de calidad superior y tolerancias dimensionales estrechas y a sus profundidades de corte reducidas. Bueno, les presentaré lo que son los tipos de troquel, en el que existen tres. El simple son troqueles que permiten realizar solamente una operación en cada golpe de la prensa. Son de baja productividad y normalmente es necesario el uso de otros troqueles para poder concluir una pieza y considerarla terminada. Se utilizan para fabricar piezas sencillas como arandelas, accesorios y pequeñas partes para electrodomésticos. Los compuestos, por otro lado, son herramientas que permiten realizar dos o más operaciones en cada golpe y así agilizar el proceso. Generan mayor productividad y se utilizan para conformar tarjetas, utensilios de cocina, recipientes, partes de estufa, etc. Como podemos ver en la figura 19, los orificios de la pieza son perforados al mismo tiempo que se corta la pieza, lo que genera que pues haya más agilidad y facilidad en el proceso. Por último tenemos los progresivos. Son troqueles complejos y de gran desarrollo. Llegan a tener decenas de etapas o pasos. En cada uno de ellos se modifica la lámina con una secuencia establecida por el diseñador, de tal manera que al final se obtiene una o varias piezas terminadas. En un troquel de corte progresivo, los punzones entran en acción sucesivamente a medida que la lámina avanza a través del troquel.
Son altamente productivos, aunque su mantenimiento y operación es más compleja que en los otros casos y requiere de mayor capacitación del personal involucrado. Son de alta eficiencia y precisión. Complementando lo que mencionó mi compañero al principio, ahora vamos a hablar del cálculo de la fuerza de corte, en donde nos dice que la fuerza de corte va a ser igual a la resistencia del material al corte en pascales por el espesor del material y la longitud del borde de corte. Complementando, aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que tenemos una pieza de acero 1018 que consta de dos bordes o superficies de corte, de tal manera que vamos a dividir los cálculos en dos partes. En la parte 1 calcularemos la fuerza necesaria para troquelar el perfil de la geometría y en la parte 2 la fuerza necesaria para perforar el agujero. Se trata del acero 1018. Entonces, contamos con un espesor de calibre 16 de 1.52 milímetros de 0.00152 metros, la resistencia al corte de 441 megapascales y la longitud del borde de corte sería de 267.7 milímetros. Al multiplicar eso tenemos una fuerza de 179.4 por 10 a la 3 newton, pero la convertiremos a toneladas dándonos un resultado de 18.3 toneladas. Para la parte 2, que es el agujero, se trata del mismo material. Aquí lo único que cambiaría sería la longitud del borde de corte, que consta de 10 milímetros, 0.01 metros. Igualmente, al multiplicarlo, obtendremos una fuerza de 6.703.2 newton, convirtiéndolas a toneladas, serían de 0.68 toneladas. Al final, para obtener la fuerza necesaria, sumamos ambas fuerzas, dándonos un total de 18.98 toneladas. Bueno, ahora les vamos a presentar unos videos de unos ejemplos que obtuvimos. Ese es un ejemplo de ahora sí que lo que es la máquina, de lo que es una prensa mecánica y transforma el movimiento a uno vertical. Y ese se trabaja pues con un pedal. Luego tenemos esta otra, que también es fábrica de de arandelas. Y ese es un proceso pues más continuo, pues. Ahí se puede ver cómo trabajan los resortes, las placas, la parte móvil, la parte fija. Cómo no deja de producir material. Luego aquí tenemos otro. Ahí se puede ver cómo van perforando la lámina. Aquí haciéndole huecos. Aquí puede ser la producción, por ejemplo, de lo que son las chalupas para la electricidad. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo no necesariamente es un corte, también puede ser como si fuera un molde, pues. Y por acá tenemos otro ejemplo. Ahí también podemos ver la prensa. Nada más que en el punzón tiene una cavidad en el centro, como se puede ver.
y se pone lo que es una lámina, y si podemos obtener la producción de ollas también. Son muchos los productos que podemos obtener del troquel, como ya pudimos ver. Y pues es todo, profesor, por el equipo. Bueno, fue una presentación básica de lo que es el troquel, y el troquel realmente es una cosa muy importante. En uno de los videos me encontré con una punteadora. No sé si se dieron cuenta, pero es un sistema de soldadura por medio de puntos, en donde están haciendo cajas de electricidad. Lo que les iba a platicar, el hacer troqueles es una especialidad. Una especialidad que no necesitan nada aparte para ganar muy buen dinero. El ser un especialista en la fabricación de troqueles es muy bien pagado. Si lo hacen por su cuenta, o sea, cobran bastante bien, y realmente tendría que aprender bastante sobre troqueles, porque troqueles como el que nos presentó al principio su compañero es un troquel muy simple, donde nada más hace un agujero. Después ya lo combinaron con un embutido, lo combinó con un embutido para obtener piezas de cocina. Una serie de videos que presentó sus compañeros, en donde estamos viendo troqueles, desde troqueles progresivos, desde troqueles simples, troqueles donde el operario está cambiando el material constantemente, y otro en donde la lámina únicamente la están moviendo para que no se enrolle o que no estorbe. Y las arandelas. Para muchos de sus compañeros que realmente no tuvieron mucho contacto con la cuestión de taller, arandela es una rondana y nos sirve para muchas cosas, pero principalmente para ponerlo entre una tuerca y un tornillo y que apriete mejor. O sea, hay muchos detalles. ¿Nos faltan cuántas exposiciones? ¿Nada más soldadura o falta alguna otra? Creo que sí, solo esa, profe. Solamente soldadura. Soldadura es una parte muy importante de un tema muy extenso, bastante extenso, como son procesos de unión. Y procesos de unión, uno de ellos es soldadura. La otra es el engargolado, o sea, a dos láminas. El término engargolar, búsquenlo para ver qué significa. Y se unen las láminas por engargolado. Existen, tantos sistemas de procesos de unión, desde pegamento, desde clavos, desde, como le habían dicho, engargolado. Hay grapas, etcétera, etcétera. Muchos temas de procesos de unión. Ahora, creo que nos van a presentar la exposición. La próxima exposición sería precisamente soldadura. Sí les voy a pedir, por favor, si no lo han hecho, si no lo han, edítenlo, porque sí me gustaría que presentaran mínimo de 10 mínimo a 20 máximo,
tipos de soldadura. Hay muchos tipos de soldadura, comenzando con la soldadura blanda, la soldadura de estaño, la soldadura de plomo, la soldadura por puntos, la soldadura TIG, la MIG, la eléctrica. Hay muchos tipos de soldadura. Entonces yo sí les pido un mínimo de 10 tipos de soldadura con sus ejemplos. Y si quieren pues presentarnos más, pueden hacerlo, por favor. Pero la soldadura es muy extensa. Inclusive hay soldaduras en frío. Hay soldaduras sobre agua. Imagínense soldar el casco de un barco que tiene que estar sumergido en el agua. O bien, ¿cómo podríamos soldar un ducto de gas o de gasolina que se rompió? ¿Cómo poderlo soldar? Un tanque de gas de casa, de gas butano, de gas del que sea. ¿Cómo soldarlo? No se puede soldar simplemente aplicando el electrodo. No, tiene sus técnicas. Imagínense, un tanque que estuvo lleno de gas y que le sacaron todo el gas es digamos, una cuestión que uno cree que ya está vacío y que ya no tiene nada de peligro. Pues tiene un peligro enorme, porque para soldar un tanque que tuvo algún tipo de combustible, ya sea gas, gasolina, petróleo, etcétera, es necesario cierta técnica para poderlo hacer. Una de ellas sería principalmente limpiarlo y llenarlo de agua. O sea, hay un peligro enorme de explosión. Entonces la soldadura es muy buena, muy bonita, económica, pero sí hay que tener mucho cuidado dependiendo del tipo de soldadura, claro. Ahora, hay soldadura por inducción. Imagínese en un taller o en una carnicería en donde tienen sierra cinta circular, o sea, es una cinta que realmente es una cegueta, que es con la que cortan los huesos en las carnicerías o en los talleres el metal. Entonces, que se rompe la cegueta, pues no le vamos a poner otra cegueta nueva, la vamos a soldar. ¿Y cómo la vamos a soldar? Por el sistema de inducción. La propia máquina ya tiene su sistema para que una vez que ustedes emparejen las partes que se rompió, la puedan unir por medio de un simple botoncito, la unen, lo emparejan, le presionan un botón y al hacer contacto uno con el otro, se va a provocar una chispa y eso va a hacer que se suelde las dos partes y después simplemente hay que emparejarlo para que no queden bordos. O sea, hay muchos, con esto quiero decirles que hay muchos tipos de soldadura. Y como les digo, sí les pediría por favor que me busquen unos 10 tipos de soldadura diferentes. Los más comunes en la industria son TIG, MIG, MAG, de plasma. Son muchos realmente. Son muchos los que vea que buscar. Por material no va a faltar. Simplemente piden tipos de soldadura y les van a aparecer muchísimos. Con este grupo es con el que estoy un poquito más adelantado, porque con este grupo solamente se formaron 9 equipos. Tengo grupos con más de 10. Entonces, creo que con este grupo no voy a tener problemas en cuanto a tiempo.
Entonces la próxima semana vamos a ver un poco, vamos a recordar un poco fundición. Desde la fundición nos vamos a olvidar del momento de la fundición de arena, que fue la primera que vimos, y vamos a ver algunos otros tipos de soldadura. ¿Alguna pregunta que quieren hacer? Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo, ya sea ahorita o por medio del chat. Creo, no creo, estoy seguro, en esta primera materia, en este primer contacto que tuvieron ustedes o que están teniendo con la manufactura, es donde van a aprender la mayor cantidad de o van a tener la mayor cantidad de información respecto a los sistemas de manufactura. Después de este curso, ya nos vamos viendo cada uno de los temas. Aquí hemos visto fácilmente 10, 15 temas diferentes. En el próximo curso, que es Procesos Ingeniería de Manufactura 2, vamos a ver máquinas herramienta. La clasificación de máquinas herramienta, cómo se trabajan las herramientas, los abrasivos, el cálculo de los ángulos de corte, etcétera, etcétera. Por lo pronto, me quedo con la información de este semestre y la próxima clase tendremos nuestra última exposición y vamos a ver algunos otros detalles. Me gustaría que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. ¿Alguna duda? Háganla, por favor. De lo contrario, pues ahora sí que nos despedimos y nos vamos a desayunar. ¿Nada de preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, pues ahora sí les doy las gracias por su atención a esta exposición. Sus compañeros nos presentaron información muy valiosa y con eso van moldeando nuestro conocimiento en cuanto a la manufactura. Acuérdense que la manufactura es muy extensa, se están teniendo métodos nuevos, se están teniendo métodos modernos y es una de nuestras funciones, irnos actualizando. No nos podemos quedar con información inicial, básica, sino que tenemos que ir viendo. Inclusive no me dio tiempo porque no está en el programa, por eso no lo incluí, pero la manufactura en 3 dimensiones. Hay mucha información, pero bueno, eso lo veremos un poquito después, a ver qué se puede hacer. Por lo pronto, les doy las gracias y a desayunar. Buenos Claro, días. profe. Gracias, profe, que tenga buen fin. Buen día, hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor.